Hola chicos, ¿cómo están? Bien, habíamos empezado con el eje de trigonometría, ¿sí? Aquí está un poco el esquema que les había hecho copiar en clases. Y bueno, la trigonometría, para recordar, estudia la relación entre los ángulos y los lados de un triángulo cualquiera, cualquier triángulo. Y nosotros lo habíamos dividido en dos, los triángulos rectángulos y los triángulos oblicuángulos. Estamos trabajando con este sector por ahora. Tenemos los triángulos rectángulos. Teorema de Pitágoras está visto, ¿sí? Es lo que habíamos hecho en el trabajo anterior, y estamos ahora con las razones trigonométricas. Este esquemita les había hecho para que más o menos se ubiquen a dónde estamos. Nos estaría faltando todo este sector, no importa, ya lo vamos a ver. Entonces, razones trigonométricas, les había dado el material para que ustedes puedan leer, que es este material que lo tienen aquí. Y bueno, aquí un poco les hace la introducción que les acabo de hacer. Siempre trabajando con un triángulo rectángulo, ¿sí? Sería con esta parte del esquema. ¿Qué significa resolver un triángulo? Les dice, perdón, ¿qué significa resolver un triángulo? Les dice la pregunta. Significa básicamente hallar el valor de todos los lados y de todos los ángulos. Ustedes saben que un triángulo tiene 3 lados y 3 ángulos. Y sí o sí necesitamos conocer 2 de ellos para poder encontrar todos los demás. Y existen 2 métodos, que es el Pitágoras y razones trigonométricas. Pitágoras, que es lo que nosotros venimos viendo, tiene un defecto. Por eso es que también se puede resolver con las razones trigonométricas. Digamos que las razones trigonométricas vienen a tapar el hueco que deja el teorema de Pitágoras. ¿Cuál es el defecto del teorema de Pitágoras? Básicamente que solo trabaja con los lados de un triángulo. El teorema de Pitágoras no involucra ángulos, ¿sí? Es más, fíjese en la definición la definición del teorema. En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En ningún momento les habla de ángulos, solamente lados. Ese es el bache, el hueco que viene a tapar las razones trigonométricas. Básicamente, a pesar de toda la lectura que está aquí, que no es menos importante de todas maneras que lo sepan, lo que nos habla o a lo que se refiere a las razones trigonométricas es justamente a la relación que existe entre los lados y los ángulos de un triángulo rectángulo, ¿sí? A través de razones. ¿Qué es una razón? Una razón es una relación entre dos magnitudes, en este caso los lados con el ángulo, ¿sí? O de los dos lados o de dos lados con respecto a un ángulo. Eso es una razón. Es una división, ¿sí? Bien, fíjense ustedes aquí. Quiero que mientras vayan viendo el video se enfoquen aquí. Yo les voy a traducir todo esto que está escrito aquí en algo más sencillo. Fíjense que tenemos este cateto. Vamos a llamarle cateto AB porque empieza en A y termina en B. Este cateto AC porque empieza en A y termina en C. Y la hipotenusa. La hipotenusa es BC o CB, como quieran. ¿Estamos? Y tenemos aquí un angulito. Ustedes no se olviden antes de seguir avanzando de que la hipotenusa siempre va a ser hipotenusa. La hipotenusa siempre es el lado que está opuesto al ángulo recto. El lado más largo también. Pueden ubicarlo así. Los que van a cambiar de nombre esta vez van a ser los catetos, ¿sí? Ahora vamos a tener esto para que se vayan familiarizando. Uno de los catetos se va a llamar opuesto y el otro de los catetos se va a llamar adyacente. ¿A quién? Opuesto y adyacente ¿a quién? Al ángulo. ¿A qué ángulo? Al ángulo que nosotros consideremos. Por ejemplo, estamos con este gráfico. Este es un cateto, este es otro cateto y esta es la hipotenusa. Y tenemos este ángulo alfa. Con respecto a este ángulo, ¿qué cateto o este cateto cómo se va a llamar? ¿Cómo es con respecto a este ángulo alfa? Fíjense que está al frente, es decir, que es opuesto. Entonces, en este caso, considerando este ángulo alfa, este va a ser el cateto opuesto. ¿Y cuál va a ser el cateto adyacente? Este que está aquí. Este no puede ser porque hemos dicho que esa es la hipotenusa. La hipotenusa siempre va a ser hipotenusa. Los que van a cambiar de nombre van a ser los catetos.
¿Por qué? Para cambiar de nombre de acuerdo a qué ángulo considere. Entonces, pasando a limpio, considerando este ángulo, decimos que el ángulo que está al frente es el lado que está al frente del ángulo que nosotros elegimos va a ser el cateto opuesto, y el que está ahí pegadito al ángulo, el que es parte de un lado del ángulo, ese cateto va a ser el adyacente. ¿Por qué les digo que los catetos cambian de nombre? Porque si nosotros hubiéramos elegido este ángulo, vamos a llamarle beta, que aunque no esté escrito, vamos a imaginar que es beta. ¿Cuál va a ser el cateto opuesto aquí? Este que está aquí va a ser el opuesto. ¿Y cuál va a ser el adyacente? Este de aquí, el ACS va a ser el adyacente. ¿Estamos? O sea, cambian de nombre, digamos. ¿Por qué? Porque nosotros cambiamos de ángulo. Ese es, digamos, cómo darse cuenta ustedes cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. ¿Ven? Aquí tenemos. Con respecto a este ángulo alfa, el del frente va a ser el cateto opuesto y el que está pegadito al ángulo va a ser el cateto adyacente. Y la hipotenusa siempre va a ser hipotenusa. Ella no cambia de nombre nunca. Pero si nosotros hubiéramos elegido este ángulo de aquí, el que está aquí en el vértice C, este cateto que está aquí, que estoy señalando, va a ser el opuesto. Y este sería el adyacente. Bueno, espero que se me vaya entendiendo hasta ahora. Y aquí hay algo que a mí me importa que ustedes tengan en cuenta solamente estas. Las razones trigonométricas son 6. Las directas y las recíprocas se llaman estas que están aquí. Pero nosotros vamos a trabajar generalmente con las, por ahora, con las directas. Con el seno, coseno y con la tangente. Y fíjense que esto se define con respecto a un ángulo, ¿ven? ¿Seno de quién? De alfa. Coseno de alfa. Tangente de alfa. Ese alfa, no se olviden ustedes, que viene a representar el ángulo este, ¿ven? O sea, el seno y coseno y tangente siempre está acompañado del ángulo. Y les dice que el seno es igual al cateto opuesto sobre, esa raya de fracción significa división, la hipotenusa. Esto lo van a tener que memorizar. El seno de un ángulo alfa es igual al cateto opuesto dividido la hipotenusa. El coseno va a ser cateto adyacente dividido hipotenusa y la tangente cateto opuesto dividido cateto adyacente. Una vez que nosotros logramos memorizar estas fórmulas, resolver un ejercicio va a resultarles muy sencillo. Es más, tenemos aquí un ejemplo, el ejemplo que les da cómo lo resuelve. Dice, resolver el siguiente triángulo. Tenemos que calcular los datos que faltan y le dan este triángulo. No se olviden que resolver un triángulo significa hallar todos los lados y todos los ángulos. ¿Sí? Bueno. Fíjense lo que nosotros tenemos de dato. Tenemos aquí un ángulo 55 grados. B no conozco, A no conozco, pero me da este valor. Me da el valor de ese cateto. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Lo que tenemos que hacer para resolver es sí o sí ocupar la mayor cantidad de información que me dan, ¿sí? Y elegir una incógnita, solamente una incógnita para poder hallar el valor de dicha incógnita. Miren lo que vamos a hacer. Aquí les he puesto un cuadrito de texto para que les vaya resolviendo, así ustedes ven cómo lo vamos haciendo. ¿Qué es lo que vamos a elegir nosotros? Tenemos que elegir, ¿qué tenemos de dato? Tenemos estos 55 grados. ¿Qué más? Tenemos ese 3,5 y no tenemos más nada. O sea que solamente tenemos que ocupar esos datos y elegir una de las incógnitas que tenemos para encontrar. Vamos a elegir, por ejemplo, el lado B, obedeciendo a lo que ha elegido el ejemplo aquí. Elegimos calcular el lado B. Listo. Ahora lo que vamos a hacer nosotros, fíjense, es identificar qué datos corresponden o qué datos representan eso que acabamos de separar aquí. Este 55 viene a ser el ángulo alfa, porque ese es el ángulo
o vamos a llamarle ángulo beta. ¿Por qué beta? Porque alfa lo tenemos aquí, ¿ven? Ángulo beta. Este 3,5, ¿qué cateto va a ser? Con respecto a este ángulo. ¿Por qué con respecto a este ángulo y no a este? Porque este es el que nosotros estamos por ocupar. Entonces, con respecto a este ángulo, ese 3,5 corresponde al cateto opuesto. Entonces vamos a llamarle cateto opuesto. ¿Y este B qué corresponde? Vamos a resolver siempre obedeciendo al mismo ángulo que acabamos de ocupar recién. Este B que es la hipotenusa. Entonces vamos a ver cuál de las tres razones que nosotros definimos, seno, coseno, tangente, relaciona estas tres cositas que nosotros tenemos aquí, es decir, hipotenusa, cateto opuesto y un ángulo. Aquí las tenemos. Hipotenusa, cateto opuesto y un ángulo. ¿Cuál de las tres es? Cateto opuesto, hipotenusa. Esta es el seno. No puedo ocupar el coseno porque en el coseno necesito el cateto adyacente. Y nosotros no tenemos cateto adyacente aquí. ¿Ven? Tenemos cateto opuesto. Entonces por eso es que elegimos el seno, porque solamente esa razón ocupa los datos que nosotros tenemos. Cateto opuesto con hipotenusa. Entonces fíjense en cómo les van desarrollando aquí. Reemplazan los datos. Seno del ángulo, como el ángulo tenemos de dato, decimos que es 55. ¿Sí? Cateto opuesto sería los 3,5 sobre hipotenusa, que la hipotenusa vendría a ser en este caso B. Y lo único que hace ahora es resolver una ecuación como las que ustedes saben, como las que veían en los primeros años de la secundaria. Esta B que está aquí dividiendo va a pasar para acá multiplicando y este seno 55 va a pasar para acá dividiendo. ¿Ven? Lo único que hacen es cambiarlos de lugar. Este B va a pasar aquí arriba multiplicando, ¿sí? Multiplicando, y como el seno de 55 queda multiplicando, va a pasar para acá dividiendo. ¿Por qué hago eso? Porque nuestra intención es despejar B, saber cuánto vale B. Entonces B nos quedaría, y fíjense, esto es una división, ese 3,5 sigue quedando donde está. Entonces ustedes toman la calculadora científica y ponen 3,5 dividido seno de 55. Presionan el botón sin en la calculadora científica, que son las teclitas negras que están arriba, buscan el que dice sin y ponen el 55 igual y nada más. Y les va a dar ese resultado. Y ese 4,27 viene a representar el valor de la hipotenusa. Listo, acabamos de encontrar B. Y vamos a hacer lo mismo con A. ¿Sí? O sea, de vuelta vamos a ocupar el ángulo 55. Este va a ser el cateto opuesto. Pero ahora en vez de elegir B voy a elegir A porque es el dato que me falta. ¿Sí? Entonces, cateto opuesto y este A es el cateto adyacente. Cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Qué razón me ocupa esos dos? Cateto opuesto y cateto adyacente. La tangente. Entonces, por eso es que aquí ocupa la tangente. Tangente de 55 igual a cateto opuesto, que sería los 3,5, dividido cateto adyacente, que vendría a ser A. Y hace lo mismo. Este A que está aquí va a pasar multiplicando y esta tangente va a pasar dividiendo abajo. Ingreso los datos en la calculadora y me da 2,45. Listo. Tengo A, tengo B. Ahora, ¿cómo hago para encontrar este otro ángulo que me falta? A este ángulo lo conocemos, ¿vale? 90 grados. Este ángulo también lo conocemos, ¿vale? 55. ¿Y a este cómo hago para obtenerlo? Hay una propiedad que poseen todos los triángulos y la propiedad me dice que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es igual a 180 grados. Entonces, si yo sumo estos 90 más estos 55 más estos alfa, me va a dar como resultado 180. Entonces el problema se reduce a lo siguiente. Si aquí tengo 90, significa que entre este y este tengo que tener otros 90. ¿Sí? Entonces como aquí tengo 55, ¿cuánto me falta para llegar a 90? Bien, me falta 35. Por eso es que alfa vale 35 grados. Aquí hacen lo siguiente. Dice que 180 es el total.
¿Por qué? Por lo que les acabo de escribir aquí. Le quitan 90, que serían estos 90, y le quitan los 55, que serían estos que tienen aquí. Y les da 35, que es lo mismo que lo que nosotros acabamos de razonar. ¿Sí?